El penoso caso de la adolescente que asesinó a su joven maestra de matemáticas cuando el mal entró a una escuela de Massachusetts. Aquel martes 22 de octubre de 2013 comenzó como cualquier otro día de otoño en Danvers, Massachusetts. El aire era frío pero no hostil. Las hojas secas crujían bajo los zapatos de los estudiantes y el sonido habitual de una escuela secundaria marcaba el ritmo de la mañana. Nadie podía imaginar que, antes de que terminara la jornada, ese edificio quedaría marcado para siempre por uno de los crímenes más estremecedores cometidos dentro de una escuela en Estados Unidos. Advertencia. Este contenido contiene descripciones de violencia extrema, abuso y asesinato. Está destinado únicamente a fines informativos y narrativos. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Comencemos. Colleen Ritzer tenía 24 años y llevaba apenas un año como profesora de matemáticas en la Danvers High School. Era joven, entusiasta, comprometida con sus alumnos y querida por la comunidad educativa. Había crecido en la zona, se había graduado recientemente de la universidad y estaba comenzando lo que prometía ser una larga carrera docente. Para muchos estudiantes, Colleen no era solo una profesora. Era alguien que escuchaba, que explicaba con paciencia, que sonreía en los pasillos y que hacía sentir vistos a quienes solían pasar desapercibidos. Esa mañana impartía sus clases con normalidad, nada fuera de lugar, ninguna señal evidente de que algo estaba a punto de romperse de la manera más brutal. Entre los alumnos que asistían a la escuela estaba Philip Chisholm, un adolescente de 14 años descrito por algunos como retraído, por otros como inquietante, pero que hasta ese momento no había protagonizado ningún acto que anticipara la magnitud de lo que ocurriría después. A primeras horas del día, Colleen fue vista por última vez con vida. Se dirigía a una de las áreas del edificio escolar, una zona que incluía baños poco transitados durante ciertas horas. Allí, lejos del bullicio habitual de las aulas, se produciría el ataque. Según la reconstrucción posterior de los hechos, Colleen fue sorprendida dentro de un baño de la escuela. El ataque fue violento, rápido y devastador. No ocurrió en la oscuridad de la noche, ni en un lugar abandonado, sino en pleno horario escolar, dentro de un edificio lleno de estudiantes y personal docente. Esa es una de las razones por las que este caso sacudió tanto a la opinión pública. La idea de que algo así pudiera suceder en un entorno que se supone seguro resultó profundamente inquietante. Mientras el reloj avanzaba y las clases continuaban, nadie notó de inmediato la ausencia de la profesora. No era raro que un docente estuviera en reuniones, en otro salón o atendiendo asuntos administrativos, pero con el paso de los minutos, algo comenzó a parecer extraño. Colleen no respondía a llamadas, no aparecía en los lugares donde debía estar. Fue entonces cuando la escuela activó sus protocolos internos. Se inició una búsqueda discreta dentro del edificio. Pasillos, aulas, oficinas. El ambiente empezó a cambiar. La normalidad se fue resquebrajando poco a poco, sustituida por una sensación de inquietud que nadie terminaba de verbalizar. Paralelamente, sin que aún se comprendiera la gravedad de la situación, las cámaras de seguridad de la escuela estaban registrando movimientos que más tarde se convertirían en una de las piezas clave del caso. En las grabaciones se observa a un estudiante empujando un contenedor de basura industrial, de esos grandes, con ruedas, conocidos como dumpsters. El joven parece esforzarse más de lo habitual, como si el peso dentro del contenedor no correspondiera a residuos comunes. Las imágenes muestran al estudiante desplazándose por áreas específicas del edificio, accediendo a zonas de servicio, moviendo el contenedor con una determinación que llamó la atención de los investigadores cuando revisaron las grabaciones horas después. En ese momento, sin embargo, nadie estaba observando esas pantallas con sospecha. La desaparición de Colleen Ritzer ya no podía ignorarse. La escuela decidió cerrar sus puertas antes de lo habitual. Los estudiantes fueron enviados a casa. Padres confundidos comenzaron a recibir llamadas. El rumor de que algo grave había ocurrido empezó a circular rápidamente por Danvers y las localidades cercanas. La policía local fue alertada y se presentó en la escuela. Lo que inicialmente parecía una desaparición inexplicable empezó a tomar un cariz mucho más oscuro cuando los agentes comenzaron a revisar las cámaras de seguridad. Cada minuto de grabación era analizado con detenimiento. Cada movimiento, cada sombra, cada trayecto quedaba bajo escrutinio. Fue entonces cuando el contenedor de basura se convirtió en el centro de la atención. Las grabaciones mostraban con claridad cómo el estudiante lo desplazaba fuera del edificio y hacia la parte trasera del campus, una zona boscosa que colindaba con la escuela. Ese detalle cambió por completo la dirección de la investigación. Los agentes siguieron el rastro. Afuera, detrás de la escuela, el paisaje otoñal ocultaba un escenario que nadie quería encontrar. El área boscosa, aparentemente tranquila, se transformó en un lugar de horror cuando los investigadores localizaron el contenedor y confirmaron que no estaba vacío.
El hallazgo marcó un antes y un después en la investigación. La confirmación de que Colleen Ritzer había sido víctima de un crimen violento sacudió a la comunidad. La noticia se propagó con rapidez. Medios locales, estatales y nacionales comenzaron a llegar a Danvers. Lo que había ocurrido dentro de esa escuela ya no era un asunto privado, sino un caso que generaba preguntas profundas sobre seguridad, prevención y la capacidad de detectar señales de alarma en entornos educativos. Mientras tanto, el foco se estrechaba sobre el estudiante captado por las cámaras. Su identidad fue confirmada rápidamente. Philip Chisholm, 14 años, un nombre que hasta entonces no decía nada fuera de su entorno inmediato, pero que pronto sería conocido en todo el país. Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos del joven durante la jornada escolar. Cada minuto contaba. Se analizaron horarios, clases a las que había asistido, profesores con los que había interactuado, comportamientos inusuales. Compañeros de clase fueron entrevistados. Algunos recordaron actitudes extrañas, comentarios perturbadores, miradas que ahora, en retrospectiva, parecían adquirir un significado distinto. En su domicilio, las autoridades iniciaron procedimientos que buscaban esclarecer qué había pasado por la mente de un adolescente para cometer un acto de tal brutalidad. La pregunta que todos se hacían era la misma. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber llevado a un estudiante de 14 años a atacar y asesinar a su profesora dentro de su propia escuela? La comunidad de Danvers quedó sumida en el shock. Velas comenzaron a aparecer frente a la escuela, flores, cartas, mensajes escritos a mano. Estudiantes que habían tenido a Colleen como profesora lloraban frente a las cámaras. Padres expresaban miedo y rabia. Profesores se enfrentaban a la dura tarea de explicar lo inexplicable. A medida que avanzaban las horas, se conocían más detalles que reforzaban la gravedad del caso. El hecho de que el cuerpo hubiera sido trasladado dentro de un contenedor, el uso de espacios comunes de la escuela para ocultar el crimen, la aparente frialdad mostrada en los movimientos registrados por las cámaras. Todo ello pintaba un panorama difícil de asimilar. Las autoridades confirmaron que el agresor sería acusado formalmente. Dada la naturaleza del crimen, se evaluaba la posibilidad de que fuera juzgado como adulto, una decisión que abriría un debate intenso en la opinión pública sobre responsabilidad penal, edad y justicia. Pero en ese punto de la historia, muchas respuestas aún no estaban claras. El motivo seguía siendo un misterio. Las circunstancias exactas del ataque se investigaban con extremo cuidado. La fiscalía trabajaba en silencio, consciente de que cada error podría comprometer un caso que ya estaba bajo el escrutinio de todo el país. La escuela, cerrada y custodiada, se convirtió en un símbolo del quiebre de una ilusión colectiva. La idea de que los centros educativos son refugios seguros se había visto violentamente cuestionada. Y en medio de ese escenario, una familia lloraba la pérdida irreparable de una hija, una hermana, una amiga. Así, con una comunidad paralizada por el dolor, una investigación en marcha y un país entero observando la historia del caso, Colleen Ritzer entraba en su fase más compleja y oscura, aquella en la que las pruebas, los interrogatorios y las decisiones judiciales comenzarían a definir no solo el destino del acusado, sino también la forma en que este crimen sería recordado para siempre. La detención de Philip Chisholm marcó el inicio de una etapa aún más perturbadora del caso. Tras ser identificado por las cámaras de seguridad y localizado por las autoridades, el adolescente fue puesto bajo custodia y trasladado para ser interrogado. Tenía apenas 14 años, pero el peso de los hechos que se le atribuían era el de un crimen que sacudía a toda una nación. Durante los interrogatorios iniciales, los investigadores se encontraron con un comportamiento que desconcertó incluso a los agentes más experimentados. Lejos de mostrar confusión o arrepentimiento inmediato, Chisholm se mostró frío, distante, en ocasiones errático. Las preguntas se sucedían una tras otra, intentando reconstruir no solo los hechos, sino también el estado mental del agresor. Cada respuesta, cada silencio, añadía una nueva capa de inquietud. A medida que avanzaba la investigación, se fueron conociendo detalles que estremecieron aún más a la opinión pública. Los fiscales revelaron que el ataque contra Colleen Ritzer había sido brutal, con claros indicios de violencia extrema. El baño de la escuela, convertido en escena del crimen, mostraba señales evidentes de lucha. No se trató de un acto impulsivo de segundos, sino de una agresión sostenida, consciente, que dejó claro el nivel de peligro que se había manifestado dentro de aquel edificio escolar. El traslado del cuerpo en el contenedor de basura se convirtió en uno de los elementos más impactantes del caso. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron reproducidas una y otra vez durante el proceso judicial. En ellas se veía al joven empujando el contenedor por los pasillos, atravesando zonas comunes, saliendo del edificio con una calma que helaba la sangre. Para la fiscalía, esas grabaciones eran una prueba irrefutable de premeditación y control.
La defensa, por su parte, comenzó a construir una narrativa centrada en la edad y el estado mental del acusado. Se solicitó la evaluación psicológica de Philip Chisholm, argumentando que se trataba de un menor con posibles trastornos mentales severos. Expertos fueron llamados a declarar, presentando informes que hablaban de pensamientos violentos, fantasías perturbadoras y una desconexión emocional profunda. El debate público se intensificó. ¿Podía un adolescente de 14 años ser juzgado como adulto? ¿Era la cárcel de por vida una respuesta justa o una renuncia a la posibilidad de rehabilitación? Mientras los abogados discutían en los tribunales, la familia de Colleen Ritzer enfrentaba un dolor que ninguna sentencia podría aliviar. Sus padres hablaron públicamente en varias ocasiones. Describieron a Colleen como una joven llena de vida, con sueños, con planes, con vocación. Insistieron en que no debía olvidarse quién era la verdadera víctima. Cada audiencia, cada comparecencia, reabría la herida, pero también se convirtieron en una voz firme que exigía justicia. El juicio se convirtió en un proceso largo y complejo. La fiscalía presentó pruebas contundentes. Además de los videos, se expusieron evidencias forenses, testimonios de expertos y reconstrucciones detalladas de los hechos. Se describió cómo el ataque ocurrió dentro del baño, cómo el cuerpo fue ocultado y cómo el agresor intentó deshacerse de él en la zona boscosa detrás de la escuela. Uno de los momentos más tensos del proceso fue la discusión sobre la imputabilidad del acusado. Finalmente, el tribunal determinó que Philip Chisholm sería juzgado como adulto, dada la gravedad del crimen y la claridad de las pruebas. Esa decisión marcó un precedente y reforzó la idea de que ciertos actos trascienden la edad de quien los comete. Durante el juicio, también salieron a la luz aspectos inquietantes del comportamiento previo del agresor. Se mencionaron escritos, dibujos y comentarios que reflejaban una obsesión con la violencia y el control. Elementos que, en retrospectiva, levantaron una pregunta dolorosa. ¿Pudo haberse evitado? La comunidad educativa de Danvers comenzó a revisar sus protocolos. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, se reforzó la vigilancia y se abrieron espacios de diálogo sobre salud mental. Pero para muchos, esas acciones llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Finalmente, llegó el momento del veredicto. Philip Chisholm fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue clara y contundente. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo reservado para los crímenes más graves, incluso tratándose de alguien que había cometido el acto siendo menor de edad. En la sala del tribunal, el silencio era absoluto. Para la familia de Colleen, la sentencia no significaba alivio, sino una confirmación dolorosa de una realidad irreversible. Su hija no volvería. Ninguna decisión judicial podía devolverles lo que habían perdido. El caso dejó una huella profunda en la sociedad estadounidense. Se convirtió en un referente en debates sobre violencia juvenil, seguridad escolar y responsabilidad penal. También en un recordatorio brutal de que el mal no siempre se manifiesta de formas previsibles. La Danvers High School nunca volvió a ser la misma. Para los estudiantes que vivieron aquel día, el recuerdo permanece como una cicatriz imborrable. Para los profesores, como una herida abierta que redefinió su percepción del aula como espacio seguro. Colleen Ritzer pasó a ser recordada no solo como una víctima, sino como un símbolo. El símbolo de una vocación truncada, de una vida arrebatada en el lugar donde se supone que se construye el futuro. Su nombre sigue presente en homenajes, becas y actos conmemorativos que buscan mantener viva su memoria. Este caso nos enfrenta a una realidad incómoda. La violencia puede surgir en los lugares más inesperados. La prevención, la atención temprana a señales de alarma y el cuidado de la salud mental no son opcionales, son necesarios. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarnos en este recorrido difícil pero necesario. Te invitamos a apoyar este trabajo dándole like a este contenido y suscribiéndote a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir creando documentales como este, con rigor, respeto y profundidad. Tu apoyo es clave para que estas historias no caigan en el olvido y para que sigamos dando voz a las víctimas y contexto a los hechos que marcaron a nuestra sociedad.